muerte de Francisco Albornoz. Se han conocido más detalles, lamentablemente, sobre algunos de los elementos utilizados en este crimen. Jan, buenas tardes. Hola, Jan, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. La verdad es que con el pasar de las horas se ha dado un poco más de información, antecedentes de lo que ha ocurrido con la muerte de Francisco Albornoz y que lamentablemente buena parte de su familia lo que busca son respuestas de lo que ocurrió al interior de este departamento el pasado 24 de mayo. Y la verdad es que con los antecedentes que ha entregado particularmente el médico, quien da su declaración, si se ha dado también parte de lo que él ha dicho, da cuenta de una serie de antecedentes que muestra y refuta aún más la búsqueda del Ministerio Público de este homicidio calificado de parte de ellos, aunque ya el juzgado los formalizó por un homicidio simple. Pero acá hemos sabido casos de que se compraron elementos, se buscó distintas formas de tratar de evitar dejar cualquier evidencia en ese punto, y de esta forma es que directamente lo que ocurre es que compraron sogas, guantes, quemaron evidencia, utilizaron distintos elementos para ocultar de esta forma el cuerpo de Francisco, y de esta forma muestra en sí, Robert, el hecho de que estamos hablando de muchos antecedentes que dan cuenta de que básicamente acá hubo todo un plan para llevar a cabo la muerte de Francisco, pero también ocultar su cuerpo. Yo sé que hay muchos antecedentes más, pero para ir paso a paso y no ir adelantándonos, te quería preguntar justamente sobre eso mismo que estás nombrando. La compra de una soga, guantes, etcétera, que bueno, claramente uno sospecha que lo usaron para hacer desaparecer el cuerpo, pero mi pregunta es la siguiente. ¿Esa soga, se sabe, se han entregado antecedentes ellos si esa soga, esos guantes, los compraron antes de juntarse con Francisco o los compraron una vez que Francisco ya estaba muerto? No, esto ocurre después. De hecho, si quieren vamos a ir cronológicamente desde el momento en que se inicia esta junta, estas tres personas. Lo que ocurre acá, hay que partir, bueno, Francisco sale de su edificio, se dirige hasta Plaza Egaña, en donde se reúne con estas tres personas, que es en particular José Miguel Baeza, que es el chef, alias Kai, y también con Cristian González Morales, que es el médico ecuatoriano que fue el primero que se entregó en esta diligencia. Se reúnen en el departamento de este médico y él ya se había reunido posteriormente o minutos antes con este chef que se conocían hace 2 meses antes. Se reúnen para tener un encuentro sexual. Básicamente lo que se ha hablado es una suerte de trío. Y acá lo que desconocía a Francisco, que es la víctima, es que acá iba a haber consumo de drogas. Kai, el chef, en todo momento ocultó esta información a Francisco porque él no consumía drogas, la víctima. Entonces, en todo este momento, él evitó de que él supiese de que se hizo compra de cocaína. De hecho, se compraron 4 bolsas en 35.000 pesos evaluados horas antes, y eso lo compra el médico. Kai, por su parte, lleva una droga de él, de su propiedad, aparentemente él la prepara, y terminan consumiendo esto en la noche. Lo que indica el médico que en la mitad de la noche, después de haber consumido una gran cantidad de droga, él se va a un baño a vomitar. Cuando él regresa, encuentra a Francisco tendido en la cama sin ningún tipo de signo de vida. Estaba totalmente morado, casi azul, indica, y no respiraba. Él hace RCP por cerca de 30 minutos. Y acá hay un factor relevante, bien digo. El chef indica de que él le había dado otro tipo de droga, no la que había comprado el médico, sino la que había confeccionado él, y que le ofrece finalmente a Francisco y aparentemente lo obliga directamente a hacer este consumo. Acá lo que ocurre es que en este caso lo que se consume aparentemente, esta droga en particular que le da este chef, es el que genera esta sobredosis y también estas convulsiones. El médico trata de ayudarlo en lo que dice en su declaración en todo momento, le hace este RCP por cerca de 30 minutos sin ningún tipo de respuesta. Y ahí es cuando el chef planea todo esto de hacer desaparecer el cuerpo. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahí el chef le dice, ¿sabes qué? Hay que ocultar el cuerpo, hay que tratar de llevárselo a otro lado. Y él toma unas frazadas azules en la cual envuelven a Francisco e intenta pedirle al médico algún tipo de maleta. Él va a buscar esta maleta de 25 kilos y de esta forma trata de ocultarla ahí, pero se dan cuenta que el cierre de esta maleta no funciona. Por eso es que toma la decisión de ir a buscar el carro supermercado que tiene este edificio, que usualmente aquí los residentes lo usan para llevar las cosas que van comprando y lo llevan hasta el departamento. Y ahí finalmente eso lo usan para trasladar el cuerpo desde el piso 18 hasta el vehículo que es del médico.
Es decir, tanto el lugar donde ocurre esto como el automóvil que se utiliza es de propiedad del médico. Y ahí cuando empiezan a dar una serie de vueltas por la región metropolitana. Fueron cerca de 7 horas que estuvieron dando vueltas hasta que toman la decisión de irse hacia el sector de San Fernando, hasta el río Tinguiririca. Y cuando llegan a ese punto, a este mirador, que es importante porque es el chef quien conoce ese lugar para ocultar el cuerpo. Él lleva en particular a este médico hasta ese punto y ahí donde finalmente terminan ocultando este cuerpo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Y acá viene la pregunta que tú me decías, Robert. ¿En qué momento aparece esta soga y estos guantes? Ellos lanzan el cuerpo de este acantilado de cerca de 20 metros y se dan cuenta que aún está visible. Si es que alguien se acercaba al mirador, iba a ver el cuerpo de Francisco tirado en el suelo. Entonces le pide al médico, según la declaración que entrega este médico, que vaya hasta una ferretería. Él va a una ferretería bien grande, una empresa bien grande, reconocida, y compra la soga y compra además estos guantes para poder descender. Enganchan la cuerda, bastante grande, porque son cerca de 20 metros que requirieron. Sí, eso está... De hecho, miren, voy a revisar acá que tengo los apuntes porque son muchos los antecedentes que se ha sabido. Y cerca del mediodía, cuando ocurre esta compra, para que tengan consideración del día sábado. Hacen la compra, sí. Y con esta soga la usan para descender. Habían pasado muchas horas, para que se den cuenta. Descienden de este punto y ahí el médico es quien baja, apoyado por este chef que le está resguardando con la cuerda. Desciende hasta el lugar donde queda el cuerpo y lo termina ocultando mucho más adentro, entre medio de estos árboles, estos distintos elementos de plantas que habían y que de esta forma buscaban ocultar aún más este cuerpo, bien digo. Pero acá hay que sumarle otros antecedentes. Un poquito antes, si vamos retrocediendo un poquito esta historia, cuando iban camino a San Fernando, iban por la ruta 5 y ellos pasan a un servicentro y ahí compran un balón de gas. Además, unas papas fritas. Pero no son estas papas fritas en bolsa, sino estas papas fritas en tubo. No sé si me entienden como la descripción que le hago de estas papas fritas. Y ahí el teléfono de Francisco lo dejan al interior de ese y en la mitad de la carretera siguen avanzando en estos típicos botones SOS, descienden del vehículo y ahí prenden fuego a este teléfono, lo destruyen con una roca y además lo terminan prendiendo. Y de esta forma tratan de ocultar cualquier tipo de evidencia. Y acá lo que ocurre es que posteriormente se empieza a mostrar, en función a la declaración y también lo que ha sabido el Ministerio Público, es que orquestaron todo un plan para ocultar el cuerpo, pero después para evitar borrar la evidencia, bien digo. Acá lo que ocurre es que ellos empiezan a quemar la evidencia en la casa posteriormente de los padres del chef. Se van a Rengo después de ocultar el cuerpo. Imagínense, se van a la casa de los padres de este hombre y ahí terminan usando este balón de gas para seguir quemando el resto de los elementos, la ropa, otros elementos que él portaba en ese momento. Si recuerdan que la última imagen era su polerón rojo, eran sus audífonos también, que iba escuchando música. Todo eso lo quemaron. Y acá un factor más importante. Entre ellos, entre el médico y el chef, empezaron a conversar por WhatsApp, pero dando mensajes que no tenían nada que ver. Acá ellos le decía el chef, ¿sabes qué? No voy a poder ir, se cancela todo. Entonces todo eso buscaba hacer una coartada de que finalmente no tenían ningún tipo de conexión, que aparentemente nunca se habían visto, que nunca habían concertado esta cita para tratar de despistar a la policía posteriormente. Entonces, por eso es que el Ministerio Público dice, ¿sabes qué? Acá ustedes orquestaron algo, planificaron algo. No es tan solo el tema de que quizás hubo una sobredosis, que es lo que apuesta la defensa, sino más bien que él recibe un golpe en su cabeza, que es la causa de muerte, que es este traumatismo, y que además de eso, posteriormente lo trasladan a otra región, eliminan evidencia, buscaron todas las formas posibles de desligarse del caso. Y acá demuestra de que hay un homicidio que no es tan simple en el hecho de que hubo algún consumo de drogas, sino que ellos fueron muchos pasos más allá. Hay algo que no me cierra, porque la autopsia sé que indica que la causa de muerte fue este golpe en la cabeza, pero el médico señala que en un momento dado en el departamento va al baño y al salir encuentra a Francisco convulsionando, producto de este consumo, esta ingesta de drogas, que por los antecedentes que tenemos, por lo visto él no consumía drogas, pero lo habrían obligado a consumirlas. Entonces, finalmente muere por una sobredosis, muere por un golpe en la cabeza. ¿Qué es lo que se ha podido saber al respecto? No, a ciencia cierta es un golpe en la cabeza, es un traumatismo. No hay más dudas en torno a eso.
Acá la defensa dice que la muerte de él no se produjo por este golpe, sino que fue por una sobredosis y que probablemente el golpe se lo hizo después cuando lo lanzan. O sea, lo golpearon para matarlo. Pero, exacto, eso es lo que está diciendo. De hecho, la fiscal este fin de semana, el sábado, se hizo la audiencia de formalización. ¿Qué es lo que dijo? Ella dijo que el golpe que tenía en su cabeza era de una descripción de un golpe muy fuerte y que no se da de una forma natural. Es decir, que se recurrió a algo físico. Sí. O de una forma que le ejercen fuerza contra él para que se golpeara en la cabeza y de esta forma, en base a este golpe, que fue muy fuerte, termina costándole la vida. Claro, pero a ver, porque acá la duda surge en torno a que por lo visto, bueno, concretan este encuentro a través de una aplicación de citas, se juntan en esta reunión donde había drogas, consumo de drogas, donde por lo visto habían coordinado una actividad sexual. Entonces como que a uno le cuesta creer el hecho de que finalmente el objetivo haya sido otro, que lo hayan citado ahí para matarlo. En torno a eso, ¿qué es lo que se dice? Sí, mira, si empezamos a unir distintos antecedentes, partamos de la base de que Francisco en ningún momento supo de que esta junta consideraba el aspecto del consumo de drogas. Ya. Y de hecho el chef en todo momento lo ocultó. Y en la declaración del médico, el médico le dice a este chef, oye, pero ¿no le vas a decir que va a haber consumo de droga? Y acá Kai, que es el chef, le dice, no tiene que saber esto. Entonces ahí empieza a gestarse una situación dudosa. Y acá también otras conversaciones que hubo previas a esta junta que tuvo entre el médico y el chef. Él le indicaba de que él siempre tenía un sueño sexual que era reunirse con gente más joven. Y que siempre era base del contexto de la utilización de drogas en grandes cantidades. Entonces el Ministerio Público está investigando si es que acá, además de este consumo de droga, puede haber existido un tipo de abuso o también una exigencia a consumir algún tipo de droga, aparentemente primero para adormecerlo. Y es eso lo que se está ahora investigando, porque lo que dice el médico, que cuando él sale de la habitación, porque consumió mucha droga, cocaína en particular, él va a vomitar al baño. Y cuando regresa es cuando ve que Francisco empeoró completamente, porque él había salido de esta habitación y lo vio dentro de todo en buenas condiciones, sin algo que lo preocupara médicamente, según lo que declara. Sino que todo esto cambia cuando él desaparece de la habitación y queda Francisco solo con el chef. Ahí es cuando cambia completamente el panorama. Entonces, en función a este relato y también lo que hemos recibido de exparejas de este chef, todo indican de que él siempre ha exigido el consumo de drogas al momento de conllevar algún tipo de acto sexual. Entonces, lo que está investigando el Ministerio Público ahora es de que se obligó a algún tipo de consumo, considerándose que Francisco no consumía. De hecho, hay una historia de vida de Francisco detrás que también remarca esto, porque Francisco, su madre biológica, era consumidora de droga. De hecho, posteriormente lo termina adoptando la familia actual, la que hemos escuchado ahora en declaraciones con la prensa, que ha conversado con nosotros. Y pero esto mismo, que eso lo marcó a él y nunca se acercó al mundo de las drogas. Entonces, por eso que él también, cuando tenía estas reuniones, cuando finalmente se juntaba con amigos o cuando tenía algún encuentro, nunca era en el contexto del consumo de drogas. Por eso es que a los amigos nunca le calzó, a la familia nunca le calzó el hecho de la sobredosis. Se recordarán, desde un principio siempre dijeron, él nunca ha consumido drogas. Y por eso, porque él tiene una historia de vida muy compleja y además que él vio eso, lo que ocurrió con su madre biológica, él tampoco quiso caer en eso. Por eso es que su perfil es muy distinto al de alguien que podría consumir drogas. Es que, Jan, ¿por qué te hacía la pregunta anterior? Por lo siguiente, y tal vez después se lo podemos preguntar a la familia. El perfil de estas dos personas, eran dos profesionales, uno se dedicaba a la gastronomía, otro se dedicaba a la medicina, los dos tenían un trabajo. Entonces, no calzan el perfil de un asesino. Lo que sí podríamos sospechar es que tal vez sí protagonizaban estas reuniones donde había consumo de drogas, buscaban un placer sexual a través del consumo, y eso, bueno, eso lo puedo entender, pero de ahí a que esto escale a un asesinato propiamente tal, es por eso que era importante saber lo de la autopsia, que finalmente la autopsia dice, bueno, no muere por el consumo de drogas, sino que muere por un golpe. Y ahí es que empezamos a pensar que lo citan justamente a este departamento, no solamente para una actividad de carácter sexual, sino también para algo más. Lo terminan golpeando en la cabeza y eso es lo que llama la atención y habrá que dilucidar el por qué pasa todo esto.
Sin duda fue un antecedente muy inesperado el de la autopsia, entonces, lo de este golpe de la cabeza. Y Jan, de hecho, tenemos a Elizabeth y Jacqueline, madre y hermana de Francisco, que nos pueden tal vez explicar un poco todo esto, entendiendo que por la situación que están pasando en estos momentos y también por los antecedentes que han salido en las últimas horas que no dejan de sorprender. ¿Jacqueline? Sí, de hecho... Sí, ¿me escucho? Sí, Jan, un segundito. Que estamos ahí con Jacqueline. Buenas tardes, Jacqueline. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, me imagino que ya han escuchado lo que veníamos hablando con Jan. ¿Han sabido ustedes antecedentes nuevos? Me imagino también mucha gente las ha llamado, han escuchado las informaciones que hasta ahora se saben. ¿Han sabido algo más en las últimas horas respecto a todo lo que ha ocurrido? Claro, sí, incluso tal como se ha dicho, el día sábado nosotros tuvimos la audiencia. Bueno, fue fuerte la verdad ver a estas personas. Fue muy larga la audiencia también, los antecedentes que dio la fiscal, y solo pedimos justicia, que se haga bien el trabajo y sea todo acorde a lo que ellos hicieron con mi hermano. Elizabeth, en la audiencia, buenas tardes. ¿Hubo alguna alusión respecto de todo lo que estábamos comentando? Y si hubo alguna explicación de por qué, si hasta ahora se menciona un consumo de drogas, en el cuerpo de Francisco, según la autopsia, no aparece el consumo de drogas. Y hasta el momento la causa de muerte, tal como lo dijo la fiscal, bueno, los tecnicismos no los manejo mucho, pero sí, claro, fue un golpe en la cabeza, lo que le dio le provocó la muerte a mi hermano. Claro, y se mencionó en la audiencia en algún minuto por qué, si se habla tanto del consumo de droga e incluso se habla de que Francisco habría consumido una droga preparada, ¿por qué eso no aparece en la autopsia? Eso es lo que estamos también a la espera. O sea, hay una investigación detrás y esperar quizás los días para esto, algún documento oficial. Todo eso está en manos de la fiscal. Falta un documento que es más profundo, ¿no? Respecto de la autopsia. Es que ya los médicos, los del Servicio Médico Legal ya dijeron que la causa de muerte de Francisco fue en base al golpe en la cabeza, lo que le dio como el origen, que es, claro, a la muerte de él. O sea, técnicamente un trauma encefalocraniano. Eso es lo que dijo claramente la fiscal. Claro. Y fue producido por golpes. No dijo un golpe, dijo golpes. Golpes, varios. Y no hay ningún informe toxicológico pendiente que les hayan comentado a ustedes para revisar la posible presencia de drogas, de otro tipo de sustancias. Como le digo, esos documentos no los manejamos nosotros como familia. Como es confidencial y investigación, yo creo que ya la fiscal tendrá acceso a eso. Entonces más allá no le puedo como inventar o solamente lo que está. Elizabeth, Valentina, lo que veníamos hablando recién, bueno, los antecedentes están indicando que ellos se conocen a través de una aplicación de citas, se juntan en este departamento. Francisco habría concurrido a este lugar sin saber que finalmente iba a haber sustancias ilícitas, pero a pesar de este encuentro que, por lo que se señala, pudo haber tenido algún origen sexual, finalmente él fallece por un golpe en la cabeza. ¿Qué creen que pasó ahí? ¿Hubo una intención de matarlo desde un primer momento? O sea, si está por presunto homicidio calificado, tal como lo decía la fiscal, obviamente fue predeterminado todo esto. Cualquier persona que se va a juntar con alguien no espera la muerte. O sea, si yo me voy a juntar con alguien, no sé, sea cita o no sea cita, amigo conocido, uno no espera la muerte. Claro. Ellos están vivos, ellos están ahí. En cambio, mi hermano no. Claro, pero más allá de lo que diga el fiscal, ¿ustedes qué creen? ¿Cuál habría sido la motivación de estas personas justamente para provocarle la muerte?
La verdad es que podemos tener muchas hipótesis, podemos estar errados o no, Sí. pero como le digo, nosotros vamos a dejar todo en manos de la justicia, en manos de Dios, y que todo se haga acorde a lo que se está pidiendo, a la investigación. Hay un proceso igual largo y se va a respetar también eso, y que todo se esclarezca nada más. Nosotros solo pedimos justicia, nada más que justicia. ¿Y qué sanción para ustedes las podría dejar con una sensación de justicia? Ni siquiera hablo de conformes porque es muy difícil, ¿no? Frente a la muerte de un familiar quedar con algo de conformidad, pero ¿con qué pena, con qué sanción ustedes quedarían con la sensación de que se hizo justicia? Aquí sí hay un homicidio, ¿cierto?, por parte de ellos. Ya el juez verá qué tipo de homicidio. Yo no me manejo mucho con los tecnicismos de ellos, pero Sí. solamente que paguen lo que hicieron, porque a nadie es algo inexplicable esto. Era un joven de 21 años Sí. que tenía muchos sueños, estudios. Él era muy amigo de sus amigos, era muy amoroso con sus sobrinos, con nosotras. Entonces, estas personas no solo acabaron con una vida, sino con los sentimientos, el cariño de todos nosotros. Hay mucha gente detrás y, como le digo, solo pedimos que se haga justicia y que ellos paguen solamente, nada más que eso. Nada más que eso. Ahora, Lo que es justo, lo que corresponde. claro, y del hecho de que aquí haya involucrado un médico y también un chef, pero se supone que en el caso de los médicos hay un juramento hipocrático, hay un deber y un compromiso de salvar la vida de los demás, no de facilitar la muerte de los demás. Usted lo ha dicho. Yo también tengo familia, amigos que son técnicos en enfermería, médicos, etcétera, y ellos hacen un juramento. Sí. O sea, su labor es ayudar a que las personas vivan, no a matar, no a salvar vidas, no a quitar una vida de un ser tan amado como Francisco. ¿Cómo vieron ustedes a estas personas en la audiencia? La verdad es que, mire, yo trataba de solo escuchar, fue una audiencia súper larga. Como familia, como amistades, tratamos de no tener odio ni nada de eso, porque si no nos afecta más. Solo mucha pena, obvio, mucha rabia, impotencia, porque al final ellos fueron las últimas personas en ver a Francisco con vida. Claro que sí. Sí, entonces, sí, en ese momento solo se pedía que salga todo bien, sea todo lo justo, que se haga justicia y nada más que eso. Que Sí. se haga la investigación, que se haga todo el protocolo, etcétera. En las últimas horas han aparecido antecedentes sobre conversaciones de Kai, el chef, respecto a el intento de generar otras reuniones de este tipo. Se ha indicado que él, por lo visto, era la persona que cocinaba ciertas drogas en el lugar y que siempre estaba interesado en que quienes participaban de estos encuentros consumieran. ¿Qué perfil se han hecho de esta persona? ¿De qué intenciones realmente tenía? O sea, si el magistrado, el señor juez, nos dejó en prisión preventiva, es porque son un peligro para la sociedad. Jugaron con un niño de 21 años, porque para mí siempre va a ser un niño, y ellos eran hombres derechos, no sé, más grandes, qué sé yo. Entonces, claro, con experiencia, y hubo una mala intención aquí. Sí, eso está claro. O sea, no lo digo solo yo, hay todo un país que está de acuerdo con esto, pero solo decir que el juez, si los dejó con prisión preventiva, tal como lo dijo la fiscal, es porque es un peligro para la sociedad. Bien.
Bien, Elizabeth. Valentina, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Sí, lamentamos mucho la situación por la que están pasando y vamos a estar muy atentos en estos días. Están permanentemente apareciendo nuevos antecedentes que sin duda van a ayudar a dilucidar lo que pasó en ese departamento y en las horas posteriores. Muchas gracias. Muchas gracias a las dos, que estén muy bien. Gracias por conversar con nosotros. Un abrazo. Chau, chau. Faltan 2 minutos para las 4 de la tarde. Vamos a trasladarnos hasta Melipilla porque hay un cruce en particular.